Mi Carla Vila, querida, ¿cómo estás? Qué gusto volver a conversar contigo desde Estados Unidos esta vez. Sí, Clary, o sea, me da un gran gusto volver a platicar contigo. Ya han sido varios años, creo ya, desde la última vez, así que Han pasado varios años, tú has tenido varios, varios trabajos, varios momentos de mucho éxito en el mundo del cine y la televisión aquí en Estados Unidos, una representante más con mucho orgullo de El Salvador. Y justamente por eso estamos hablando hoy, porque tenemos, bueno, tú tienes una gran noticia para compartir con todos pues nuestros compatriotas en El Salvador y también aquí en Estados Unidos y en el mundo entero, porque obviamente no podemos más que decirlo así, luego del éxito y el reconocimiento que está teniendo These Days. El filme, pues, salvadoreño, no sé si más o menos me explicas cómo ha sido esto de salvadoreño, no sé si americano, y luego vamos hablando, pues, de estos festivales en donde se va a estar presentando también. sí, ha sido una ardua labor de 4 años, la verdad, porque desde que me puse en contacto con el director y el escritor, él escribió el guión y él lo dirigió, Junior González. Él está en Brentwood, Nueva York, donde se lleva a cabo la historia, pero desde la primera vez que él se puso en contacto conmigo han pasado 4 años, una pandemia, el guión cambió y luego ya hace 2 años creo que terminamos filmación y luego empezaron con un crowdfunding a recaudar fondos para poder completar la producción, así que mucha gente donó tiempo, recursos, lo financió y, y empezó él a enviarlo a festivales y nos aceptaron en dos, así casualmente en Nueva York, los dos. Y normalmente no nos, o sea, ellos requieren exclusividad, pero en esta vez nos dijeron, no, vamos a hacer una excepción, no es posible que no podamos compartir la película, así que nosotros súper, Honrados. sí, sí. ¿Me puedes contar más o menos sobre qué va These Days? ¿Qué es lo que el público puede esperar ver en la película? These Days es una historia es vista a través de un joven, o sea, un niño que está pasando a una edad más de adolescencia, de un adulto joven, y pues es como se centra en una familia, o sea, en varias familias, pero toma como la familia nuclear y, y ve las dificultades de la familia salvadoreña americana, o sea, una familia inmigrante y cómo nuestra historia personal, o sea, nuestras dificultades de inmigrante, cómo eso se ve reflejado y en las decisiones o sea, el camino por donde un joven podría tomar, dado o sea, la estructura en la situación en donde ellos están. Entonces, vamos siguiendo ese hilo y, y sí, más que todo es eso, es como un homenaje también a las madres solteras que a veces cargan con el peso de, de criar a los hijos, de proveer por ellos, de mantener trabajos, de también proveerles sus necesidades emocionales, todo, todo, Y todo. de subsistir en un país que no es el de ellos, en un idioma que no dominan. Exactamente, eso es uno de los puntos súper importantes que creo que muchos de los centroamericanos nos podemos identificar, nos vamos a poder identificar con más de algún personaje en esta película porque a veces no nos damos mérito ni cuenta de lo que lleva el poder hablar otro idioma, el asimilarse, el tener que presentarse y sentir la reacción de otra cultura hacia nosotros. Entonces son muchísimas cosas y es un peso. Yo de hecho
perdón, nos estamos desviando un poco de tu pregunta. No, está bien. Yo vi un poco, un par de clips de la película y no creo que lo hice conscientemente, pero fue algo que sucedió, pero veo a mi personaje y la veo como ella está embarazada, es una madre, con un gran peso en los hombros. De hecho, me sentía encorvada. Y es ese peso que yo creo que sí, cargamos todos como inmigrantes. Y es que está en los pequeños detalles. Por ejemplo, cuando has vivido gran parte de tu vida en El Salvador y luego te mudas de la manera en la que lo hagas, ya sea porque te vuelves un inmigrante, entras de manera legal o de manera ilegal al país, pero entras a un país en donde tu idioma no es el español, en donde tus costumbres son completamente diferentes. Los pequeños detalles son los que de repente también pesan. Estás acostumbrado a decir hola, a decir buenos días, y de repente de la noche a la mañana te obligas a decir hello, a decir excuse me, a decir I'm sorry, porque porque si no lo haces, te sientes fuera o te hacen sentir fuera también. Claro. Y ese ejercicio mental también cansa, aunque uno no se dé cuenta. Sí, es súper cansado. Y no solo eso, sino que aprender el código cultural específico del lugar en donde estamos. O sea, me imagino que, por ejemplo, en Brentwood, donde se lleva esta historia, es completamente diferente en Los Ángeles. O sea, la respuesta, los intercambios, incluso esos pequeños, hay diferentes expectativas. Entonces es como por tener que aprender todo eso. Sí, es bastante. Así que difícil. La película es como una mirada un poco más íntima a la familia nuclear. Se pueden ver cómo es el día cotidiano del inmigrante. No es simplemente se focaliza en la guerra o en la cuestión de las maras, a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, sí, claro, este tipo de historias, sino que es como el día cotidiano, pero cómo esto está en el fondo y nos afecta en cómo nos desarrollamos en la sociedad. Y también entender cómo la dinámica dentro del núcleo familiar, cómo eso nos afecta. También claro. en la nueva cultura en donde estamos. Yo te quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿la película presentará imágenes de El Salvador o todo transcurre en Estados Unidos? Y a nivel social, político e histórico, ¿está ambientada en la época actual, por ejemplo, en la que el presidente es Nayib Bukele, o cuando estaban los antiguos gobiernos? Es contemporánea. O sea, también hay que tomar en cuenta que está basada en la experiencia del director, del guionista. Claro. Entonces él, no sé, estará en sus 30, en los 60, okay. Entonces hay que tomar eso un poco en cuenta, pero es bastante contemporánea y es considerada un docudrama. Entonces hay partes en donde, por ejemplo, hay una organización que trabaja con los jóvenes que se llama Strong, y ellos de hecho trabajan con los jóvenes que están teniendo ya sea problemas en la escuela, problemas en la casa, y les ayudan a integrarse y a procesar todo eso. Entonces eso es actual, pero es un poco como es un poco fluido en ese aspecto. No se toca mucho las cosas así directamente políticas, pero sí hay, está como marginada la historia en eso. Ok, ¿hay alguna referencia visual a El Salvador o todo transcurre en Estados Unidos? Sí, perdón. Todo transcurre en Brentwood, New York. Okay. No hay imágenes de El Salvador. A lo mejor hay referencias así con respecto a nuestra comida, claro. Y con los sabores, olores.
sí, ese tipo de idiosincrasias, pero no, pero de hecho yo no sabía que Brentwood es la sexta ciudad más que tiene, Más Salvador. sí, y es como un mini El Salvador, Sí. parece, es todo verde, entonces es como literal. Mira, me imagino que por ser un docudrama, como me explicas, y por querer ejemplificar y retratar la vida de los salvadoreños o de las familias salvadoreñas aquí en Estados Unidos, ¿tendremos Spanglish o será full English? Spanglish. Spanish. English all the way. Ok. Los actores, las actrices, en su mayoría son americanos, salvadoreños, mexicanos. ¿Es una mezcla o hay más talento salvadoreño? No, de hecho, eso fue otro de los aspectos por la que yo me sentí muy atraída al proyecto, porque el director se encargó de que fuera principalmente salvadoreño. Él hizo todo lo posible porque tanto delante de la cámara como detrás fueran un equipo salvadoreño. Entonces, hay niños que nunca habían actuado, que van a esta organización, les ayudan, y entonces fue súper bonito verlos venir a todos como por esta misión, este proyecto. Fueron todos súper profesionales. Ellos ¿cómo se dice? They committed, Se comprometieron con el proyecto, muy y probablemente por sentir que tienen la oportunidad de representar sus orígenes. es que esa es la cosa, que uno se siente visto, porque no hay historias que nos reflejen, o sea, nuestro específico, es como el detalle. Claro. Porque no todos somos iguales, o sea, de hecho en el propio Salvador, una persona que es de Oriente, o sea, no va a ser igual de Occidente o de la capital, o sea, Hay matices, somos diferentes. Hay matices, y eso es lo interesante, o sea, no se puede, o sea, hay temas universales, sí, pero lo interesante es como aprender lo diferente. Carla, entrar a los festivales obviamente permite la visualización de muchas personas, desde críticos, directores, actores, por el género. No sé si existirá la posibilidad de que se vea en cines aquí en Estados Unidos o que se vea en cines en El Salvador. No sé si tú estás empapada de esa información, como para que le podamos decir a las personas que nos están viendo o que vayan a leer la nota, a dónde pueden encontrar la historia, dónde la pueden ver. Sí, claro que sí. Los dos festivales en los que estamos admitidos es el Hamptons International Film Festival en Los Hamptons, y en Chelsea, el Chelsea Film Festival en Nueva York. Yo creo que el propósito principal de los festivales es que podamos encontrar ya sea distribución, Claro, o interés para que esto se desarrollara en una serie. Es algo que hemos estado considerando. También sería interesante que la gente en El Salvador la pueda ver, porque al final del día también creo que es importante y muy interesante que la gente que está en El Salvador pueda ver cómo de verdad es la vida de los salvadoreños en Estados Unidos, porque si bien es cierto, hay una mejoría, no es tan fácil. Las diferencias sí pesan, y asentarse no es algo que sucede de la noche a la mañana. Así que aprovecho esta conversación contigo primero para agradecerte, porque creo que es muy bonito, hasta se me pone la piel de gallina, porque creo que es muy bonito que exista esto, porque hemos visto muchas películas en donde vemos la idiosincrasia de nuestros hispanos, mexicanos, pues chilenos, argentinos, venezolanos, porque obviamente reconocemos que ellos en sus países natales también tienen una industria más grande. Pero de El Salvador, que somos tantos, que somos millones fuera de El Salvador, también aquí en Estados Unidos, pues tenemos de repente muy poco. Así que muchas gracias
por prestarte para esto, porque obviamente tú tienes una carrera muchísimo más extensa, pero gracias, porque al final del día eres una digna representante de El Salvador y no te olvidas de lo que llevas también en la sangre. Sí, no, nunca, nunca me olvidé. No, gracias a ti, Clary, de veras, por prestarnos esta plataforma para poder dar a conocer este proyecto que, así como tú lo has mencionado, es perfecto, y de hecho lo vemos, la necesidad que tiene la gente de poder escuchar nuestras propias historias, y ese es, ¿cómo se dice? El encouragement, Sí, el encouragement. que se ¿Cómo? vayan fijando los cineastas, pequeños, que se siga creando historias, porque hay mucha riqueza. Y de hecho, el festival en Hamptons, ya los boletos se vendieron, entonces la gente quiere apoyar. Sí, estamos... Mira, y soñemos grande, como dijo un deportista mexicano, o sea, soñemos grande y esperemos que esto incluso llegue al Oscar, ¿por qué no? En la categoría de mejor documental. Hagamos. No, se vale soñar, y más cuando se trabaja con tanto cariño. Sí, eso sí es gratis. Claro que sí. No, pero soñar es gratis.